Los análisis, Juan Baño, me comentabas que hay últimas horas con respecto a lo que, o desde luego matices con respecto a las muy diversas y confusas informaciones que se han ido produciendo desde esta mañana con respecto a la operación policial antiterrorista de Francia. Bueno, matices en dos o tres ángulos. En primer lugar, el ministro de Interior francés ya ha dicho que la operación va a continuar en los próximos días, es decir, que esto no termina ahora, sino que hay más operaciones que se van a seguir produciendo a lo largo y ancho de Francia en los próximos días relacionada con los atentados. En segundo lugar, consultadas fuentes antiterroristas en España, recordad que el presunto cerebro de esta barbaridad, de esta atrocidad en el centro de París, Abdelhamid Abaoud, alias Omar Sousi, ya estaba en el punto de mira de la Guardia Civil cuando aquella operación del pasado mes de junio, que se detuvo una persona que dijo venir enviado por el propio Omar Sousi a Europa para fiscalizar una serie de cuestiones como las aglomeraciones en París y demás de cara a un atentado. Ya estaba fichado por la Guardia Civil desde el mes de julio, si te parece. Ahora nos das más pinceladas, pero Diego Sánchez de la Cruz, precisamente, Diego, muy buenos días. Buenos días, Isabel. ¿Cuál es ese perfil del presunto cerebro de estos atentados de París? Estamos hablando de un jovencísimo belga de 28 años procedente de una familia acomodada. 28 años tiene Abdelhamid Abaoud, de una familia de origen marroquí, acomodada, de clase media, residía en la capital de Bélgica, en Bruselas. Y bueno, lo que sabemos es que su trayectoria no ha sido, como digo, la de ningún joven que venga de una situación de marginalidad, sino que había entrado, de hecho, en uno de los mejores colegios de Bruselas, tenía su familia un pequeño comercio, como digo, en Bruselas, y era una familia de clase media. Sin embargo, la trayectoria de Abaoud empieza a torcerse allá por 2010-2011, se produce su primera detención y desde entonces hay una auténtica espiral decadente en su vida con sucesivas detenciones por parte de las autoridades belgas, y entre 2003 y 2014 se cree que se produce su adhesión al Estado Islámico, viaja a Siria, protagoniza algunos de los vídeos más repugnantes que ha protagonizado la organización, como uno que se compartió mucho por el impacto que generó, en el que arrastraba una ristra de cadáveres con un coche, y desde entonces se ha ido subiendo en las filas del Estado Islámico porque se le considera especialmente hábil a la hora de reclutar y generar comandos listos para actuar en Europa. Si recordamos el atentado que hubo en el Museo Judío de Bruselas, del tren que recorría la distancia entre Ámsterdam y París, también en esos casos la inteligencia europea ya manejaba la hipótesis de que él estaba detrás de todo esto. Su nombre vuelve a saltar a la palestra con lo ocurrido en Charlie Hebdo, y ahora mismo se le sitúa como el cerebro, como el autor intelectual de lo que ha ocurrido. La redada de hoy partía del punto de que estaba en Saint-Denis, y hay fuentes policiales que han hablado con Prensa Gala que incluso hablan de que esta misma mañana había información que le situaba en este barrio del norte de París en el que se da la redada, y por lo tanto esto es lo último que sabemos de él. Pero recuperando lo que comentábamos al comienzo, haciendo ese perfil, ya digo, un joven de clase media, una familia marroquí que ahora reniega de él, que había emigrado con éxito a Bruselas y que a partir del año 2013-2014 entra en la órbita de ISIS, y desde entonces ha ido subiendo en las filas de esta organización terrorista y coordinando o participando en algunos de los atentados que te acabo de nombrar, y como digo, autor intelectual por lo visto de lo del pasado viernes 13 en París. Atentados, gracias Diego, que habrían sido ideados y diseñados en Siria, organizados desde Bélgica y ejecutados en Francia, según la inteligencia, según todos los aspectos, y con este cerebro, este joven belga que se fue a Siria y que el padre ha hecho declaraciones a la prensa belga en distintas ocasiones lamentándose lloroso de que no ha conseguido, incluso se llevó a su hermano pequeño de 13 años, que no ha conseguido, que no puede entender por qué su hijo se ha vuelto terrorista. Juan. Precisamente en esta foto se ve a este individuo acompañado de los dos compañeros de comando que él dirigía, que fue desarticulado en Verviers el pasado mes de enero por la policía belga, y él posteriormente huye. Los dos son abatidos, los dos compañeros que aparecen en la foto, y él huye entonces presuntamente a Siria. Pero Juan, esto es muy importante, esto que estás diciendo. ¿Quieres decir que él huye? Él huye después de ser abatidos los dos compañeros de comando. Pero los otros dos, ¿cómo quedan en libertad? Si no, son abatidos. Son abatidos. Y además la relevancia de este individuo queda demostrada, por ejemplo, en esta foto de la revista Davik, que es la revista referencia de Daesh, donde él aparece, imaginaros, en fin, con qué honor aparece, no dentro de la revista, que no es un cualquiera, es decir, es un personaje
muy importante dentro de la estructura. Por lo cual, te iba a decir antes que miembros de la lucha antiterrorista en España, en concreto de la Guardia Civil, me comentaban que les extrañaría enormemente que un individuo de esta relevancia se encontrase en este momento, que es crítico, en una operación que están desarrollando por parte de los terroristas, digámoslo así, en pleno centro de París, estuviese un personaje de esta relevancia, que se le considera de esta relevancia. Pero ojo, vamos a estar pendientes porque, como decíais antes, no se descarta. Aquí puede pasar de todo, efectivamente, porque muy pendiente. Precisamente estamos hablando de un terrorismo que está actuando de manera absolutamente novedosa en el suelo europeo. Lo ha hecho en otros países. Ha habido atentados simultáneos en grandes ciudades, como vimos en Bombay. Esto es habitual en Beirut, en otras ciudades, pero en Europa no había pasado nunca. Y por lo tanto podría estar, aunque se descarte. No se puede descartar. Pero suena poco lógico. No sería lo lógico, pero podría estar en París en este momento. Bueno, y los franceses tienen información de que creen que están, con lo cual la mejor información lo tienen los franceses, sin duda alguna. Sorprendería, pero... ¿Alfredo? Que lo que hay que relevar, de reseñar, es que lo que estáis diciendo, nunca en Occidente, nunca en Europa ha pasado un atentado como el de París el viernes, tan sofisticado, tan preparado, con 3 objetivos puntuales, atacando a la vez y encima explosionándose con chalecos. O sea, nunca hasta este momento haya pasado. Habéis comentado unos cuantos. Son gente que, los famosos lobos solitarios, que atacaban discriminadamente y punto. Pero nunca, y resaltan, lo sabrá Juan, los compañeros de la lucha antiterrorista, nunca haya pasado en Occidente algo tan sofisticado como el atentado del viernes en París. Por tanto, hay que ver que han cambiado la estrategia, que han cambiado la forma de actuar y que ahora ya no son un loco que va a la buena de Dios, sino que son más sofisticados. Quiero que veamos, porque tenemos ya las imágenes de cómo la policía ha tirado hachazos esa iglesia nueva del barrio Saint-Denis. Ahí lo tenemos, las imágenes. Fíjense ustedes lo que nos relataba nuestro corresponsal Alejandro García Córcoles, corresponsal de 13TV en París. Ahí estamos viendo. La de que no habría dentro terroristas, porque la actitud de los policías no es la de un asalto con terroristas en el interior. Hombre, posiblemente explosivos o material de algún tipo, ¿no? Hubiesen volado la puerta, sí. Claro. Si piensan que hay alguien dentro, hubiesen volado la puerta, hubiesen entrado por alguna entrada alternativa. Evidentemente ahí están tranquilos, además no llevan armas largas, armas de asalto, por tanto, bueno, claro, aparte. O sea, en este momento ya la operación había oficialmente terminado. Es decir, sí, eso había comentado el del gobierno, que es lo que ha dicho Isabel, que ya habían comentado el gobierno que ya había finalizado. Y esto ha sido posteriormente cuando han entrado a la iglesia, no se da cuenta de qué. Yo digo que, pero desde luego la actitud de los policías no denota que hubiese algo relevante dentro como para que fuesen... No hay prevención, no hay prevención. Claro. Quería yo preguntaros sobre algo que se vivió ayer en distintos puntos de Europa, en países socios nuestros, donde se iban a producir esos encuentros futbolísticos de primera magnitud. Ya les relatábamos ayer cómo se había suspendido el encuentro Bélgica-España, ese amistoso que se suspendió porque se llegó a decir, no sabemos, porque claro, las informaciones son las que son y tienen la fiabilidad que tiene, pero que uno de los terroristas que participó, el jefe precisamente de los atentados de París, habría pasado a Bélgica y lo habrían dejado en un punto para cometer un atentado precisamente en el estadio Balduino de Bélgica en Bruselas. Salah Abdeslam, la policía lo situaría en Bélgica, en Bruselas. Ayer se producía una redada policial importantísima también en el barrio de Molenbeek y se suspendió ese encuentro. Sin embargo, estamos viendo el encuentro que sí se produjo ayer en Inglaterra, en Wembley, donde se cantaba la Marsellesa. Vamos a ver si podemos escucharlo, cómo cantaron ese himno. No sé si lo tenemos preparado. Vamos a verlo.